momento y qué me dice de su acción en relación a este tema. Bueno, esa información es real si se le quita la mala intención que hay detrás de los comentarios que hace el periodista o la persona mencionada. Efectivamente, entre el año 2015 y el año 2018, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos realizó un proceso de diálogo, no de negociación, hay que distinguir claramente ambas cosas, para el sometimiento a la justicia del señor alias Otoniel y de su organización, para desmantelar. En Colombia se han ensayado distintos procesos de esa naturaleza. Se hizo cuando estaba en pleno despliegue y poder el cartel de Medellín de Pablo Escobar, incluso se negoció o se dialogó con Escobar. También se hizo durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y también se ha hecho ahora en tiempos recientes en el gobierno de Santos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que estas personas se desmovilizaran, entregaran sus armas y se sometieran a la justicia a cambio de una ley que permitiera algún nivel de flexibilización, no de impunidad de las penas a las que deben responder. Ese proceso se adelantó de una manera oficial y con todas las autorizaciones, pero debido a que hay fuerzas muy poderosas que no quieren que esto salga adelante, y me refiero a que usted supondrá que una persona que tiene tal nivel de influencia y una organización que tiene fuertes en Colombia, desde los que exporta la cocaína, pues no es posible que lo haga sin un nivel de connivencia con altos mandos militares y con políticos de alto nivel. Eso, a mi modo de ver, es obvio. Entonces, por supuesto, esos acercamientos no le gustaban a sectores de las fuerzas militares y a sectores de políticos involucrados con esta organización. Mira el asunto, todas estas representaciones oficiales de Santos, bueno, era su propio equipo, pero usted en específico recibió directamente una encomienda, un encargo, un mandato de Santos para tomar contacto con Otoniel. Sí, a través de resoluciones que fueron expedidas por el gobierno. ¿Y lo hizo? Ahora, sí, claro que sí, el proceso se adelantó, como mencioné, 3 años, y fue un proceso público. Aquí no hay ningún tipo de clandestinidad en esto. El gobierno de Santos anunció públicamente que al lado del proceso de paz que se estaba adelantando en La Habana con la guerrilla de FARC y que se estaba adelantando en Quito con el Ejército de Liberación Nacional, había un tercer proceso distinto, porque no era una negociación política, sino un diálogo tendiente a desmovilizar el Plan del Golfo. Y eso lo conoció la opinión pública. Iván Cepeda Castro, ¿hasta dónde llegó su acercamiento con Otoniel? ¿Hasta dónde llegó su intento de negociación, de diálogo? Cuénteme ese capítulo. Sí, el gobierno del presidente Santos en su momento nos designó a mí y a otro funcionario del gobierno. Yo no era del gobierno, pero yo recibí, por mi labor de facilitación en otros procesos con organizaciones armadas, en este caso guerrilleras, una carta del señor Otoniel pidiendo que se abrieran esos diálogos. Se la transmití directamente, personalmente al presidente, y el presidente designó a un miembro del gobierno, al fiscal general de la nación también, y después al vicepresidente, el general en retiro Óscar Naranjo, para que se adelantaran esos diálogos. Y yo hice parte de esa facilitación. Ahora, yo tengo, como corresponde, las autorizaciones escritas por el presidente. ¿El presidente Santos? Y es que aquí ya nos hablan de 60 días, ya nos hablan de 30 días, de todo nos hablan, menos de una posibilidad de una extradición inmediata de ese sujeto. Esto es lo que ha explicado el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respecto del proceso de extradición del que ya estábamos hablando esta mañana con el ex procurador, ex fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y ex ministro de Justicia, por eso mismo lo llamamos. Luego de la captura, el señor Dairo Antonio Úsuga, señalado jefe de la organización conocida como el Clan del Golfo, adelantada por la fuerza pública, por instrucción del señor presidente de la República, Iván Duque,
y el ministro de Defensa. El Ministerio de Justicia y del Derecho recibió de manera oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación el escrito de acusación de la justicia de los Estados Unidos de América. Tan pronto se reciba la formalización de la solicitud de extradición de la Embajada de los Estados Unidos, se consolidará el expediente a través de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual será remitido a la Corte Suprema de Justicia para la emisión del respectivo concepto. Pues es el tránsito que tiene que hacer la solicitud. Primero que se recibe la acusación formal por parte de la entrega a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia a la Cancillería, luego vendrá la solicitud formal de extradición, luego esta tendrá que ser estudiada por parte del Ministerio, que deberá emitir un concepto, la tendrá que llevar también la Corte Suprema de Justicia en una parte que tiene pues la resolución del concepto de si hay o no procede la extradición será de la Corte Suprema de Justicia. Luego la recibirá el gobierno, el Ministerio de Justicia, el presidente de la República, que la firmará y se podrá enviar a este sujeto por fin a los Estados Unidos. Pero ya lo decíamos, aquí hay contradicciones. Si hubiera sido diferente, estarían diciendo que por qué lo silenciaron. Ya los protectores de la verdad, de la nueva verdad, de la posverdad, dicen que si se extradita entonces nunca sabremos qué fue lo que realmente estaba haciendo alias Otoniel. Bueno, como siempre, esperemos que no aparezca la tutela o el habeas corpus para salvar a Otoniel y termine en la calle como, recuerde, usted creo que me lo decía, ¿no? Como ocurrió con Santrich, Nicolás. A Santrich todo. Sí, no, pues acuérdese que embolataron la extradición. Yo creo que esto puede llegar a pasar con este peligroso criminal y como le digo, aunque suene de manera irrisoria o chistosa, pues donde haya alguna falla o algún vacío en el procedimiento, entonces la justicia colombiana resuelve o podría resolver volverlo a soltar. Entonces es la falta de garantías, además, lo que nos preocupa realmente aquí. La falta de garantías para los ciudadanos de bien, porque los ciudadanos que no ejercen la ciudadanía, sino que ejercen una vida delictiva, esos tienen todas las garantías. Claro, la familia del representante Vallejo veía con dolor cómo dejaban libre al sujeto terrorista que asesinó a su hermano, porque hubo no sé qué cosa en el procedimiento de captura y hay que preservar los derechos fundamentales y el debido proceso del criminal. Si bien es cierto que existen ellos, claro, y que hay que respetarlos, claro, tampoco puede ser menos cierto que la gente no pueda sentir que tiene más garantías el criminal que comete los actos en contra de la sociedad que la misma sociedad que es víctima de los criminales. A propósito de eso, yo lo invito a leer una muy buena columna que escribió el doctor Nelson Roberto Pardo Giraldo, que se llama Por el respeto a la vida y la construcción de principios y valores. ¿Cuánto hace falta regresar a lo fundamental, Nicolás? Regresar a los valores, a los principios de los que nos enseñaban. De hecho, a mí me ha pasado aquí en La Hora de la Verdad. Algún oyente algún día me envió una carátula del manual de Carreño porque él creía o siente que yo he sido irrespetuoso en el momento de tomar la palabra. Y creo que todo eso es válido, a fin de cuentas, para tener una muy buena comunicación y no llegar a ese salvajismo que escuchamos en ese desadaptado que, vuelvo y digo, que si está en una universidad pasará vendiendo chicles, no entrando a una clase porque no le enseñan a uno a hacer ampón en la universidad. O por lo menos no fue lo que nos enseñaron a nosotros, cuando menos. De acuerdo, pero además yo quisiera resaltarle un punto antes de pasar la página de Otoniel, y es que tengo la sensación de que la oposición por alguna razón está nerviosa. Creo que todo este escándalo de que no sé, que se tiene que quedar como para poderle dar manejo, para embolatar la cosa, que no se vaya para Estados Unidos, me sorprende que Galán salga con esa propuesta, pero pareciera que algunos, pues por ejemplo Iván Cepeda, tiemblan donde prenda el ventilador Otoniel. Pues esperemos que alguien lo prenda, pero bueno, aquí nada pasa. Bueno, depende del sector político en el que usted se ubique. Si usted se ubica en el espectro ideológico de la centro-izquierda y la extrema izquierda, no pasa nada. Si se ubica en el espectro ideológico de la centro-derecha y de la derecha, pues pasan de todo. ¿Por qué? Pues sí, eso es lo que hemos visto, o por lo menos lo que nos han dejado entender.